algunas terminologías que solemos escuchar muy a menudo y que a veces no sabemos a qué hace referencia o no tenemos bien claras las diferencias entre una cosa y otra, ¿sí? Bien, ahí se está viendo, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. Me imagino que jugaron al Pac-Man alguna vez. Conocerán estos dibujitos, ¿no? Obvio. Bueno, el hardware, para que ustedes sepan así distinguir claramente, es la parte física y material, ¿sí? De un ordenador. Lo que se puede tocar y incluye tanto los componentes internos como los externos, ¿sí? Esto es tanto para lo que es una computadora como también para lo que es un celular, ¿sí? Todo lo que se puede tocar es hardware, ¿sí? Software, perdón, se me pasó uno. No se me pasó nada. Bueno, algunas partes de ordenador o PC, estas cosas creo que las reconocen, pero bueno, nunca está de más. Tenemos el CPU, ¿sí? Que es donde está el centro de operaciones, ¿sí? Donde se procesa, se gestiona todas las funciones, ¿sí? Tanto de entrada como de almacenamiento y como salida de datos, ¿sí? Se encuentra alojado en la placa madre, ¿sí? Que es la placa principal o la placa madre, y ahí encontramos también memorias, ¿sí? Está la memoria interna, bueno, otros elementos de control y gestión de periféricos, ¿sí? Pero es el CPU que es el centro de mando, digamos, de donde está toda la información, ¿sí? Bien, y bueno, y tenemos los periféricos de entrada y de salida, que para que ustedes los distingan rápidamente, todo lo que sea ingreso de datos son periféricos de entrada. Es decir, teclado, es decir, cámara, es decir, mouse, ¿sí? Todo lo que son, lo que permiten que salgan datos del ordenador o del celular, tienen que ver con los periféricos de salida, ¿sí? Fácilmente para reconocerlos, por ejemplo, la impresora, ¿sí? Es un periférico de salida. Acá yo les hice una especie de juego, ¿sí? Para que ustedes vean y distingamos entre todos. Por ejemplo, la cámara web es un periférico de entrada, ¿sí? La pantalla es un periférico de salida porque yo estoy viendo los datos, ¿sí? Si es pantalla táctil, puede ser de entrada o de salida. Un proyector es un periférico de salida, ¿sí? Mouse, periférico de entrada. Parlantes de salida. Teclado de entrada. Escáner de entrada y impresora de salida, ¿sí? ¿Se entiende claramente la diferencia? Sí, profe. Bien, estas cosas ya las saben, por eso las paso rápido. Bueno. Profe, ¿esto después lo va a subir? Sí, miren, esto está para que ustedes no se asusten. ¿Vieron nuestro clásico? Espérenme un segundo que le voy a decir a mis hijas que bajen el volumen. Para que ustedes no se asusten, dentro del que usamos siempre, del recurso que usamos siempre, ¿sí? Está acá, en el enlace. Ustedes tocan ahí y se les va a abrir esto que estoy pasando yo, ¿sí? Con razón, no la había visto. Gracias, Claro. profe. No, de nada. Sí, está como un enlace porque en realidad es otro recurso, pero se los puse ahí para que les quede todo junto, ¿sí? Bien. Bueno, software. El software tiene que ver con los programas, tiene que ver con el sistema operativo y tiene que ver con las aplicaciones, ¿sí? Dijimos que el hardware era todo lo que se toca, bueno, el software sería lo contrario, ¿sí? Bien. Hay distintos tipos de software, depende el uso que se le dé y en eso se basa la clasificación. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Tenemos software de aplicación, de sistema, de programa y los maliciosos. ¿Sí? De aplicación tienen que ver, o sea, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones que ustedes conocen, desde WhatsApp, qué sé yo, juegos. Ahí miren, si les leo un poquito, tienen que ver, por un lado, con lo que son herramientas de trabajo, todo lo que ustedes conocen como Word, como Office, Excel, etcétera, de diseño gráfico, todo lo que sean programas de ocio, videojuegos, reproductores de audio, video, programas, aplicaciones que tengan que ver con redes sociales, supongamos.
o de información, que tienen que ver con enciclopedias digitales, navegador de internet, etc. ¿Sí? O sea, acá entrarían todas las aplicaciones que normalmente conocemos y manejamos, ¿sí? Después tenemos el software de sistema, que es el que permite, digamos, el uso, digamos, de la computadora en sí. O sea, todo lo que tiene que ver con la configuración de la computadora, ¿sí? Por ejemplo, funciones básicas, ¿sí? Hace que el hardware funcione de manera correcta y nos da el soporte para que otros programas funcionen, ¿sí? Por ejemplo, me da un suministro de interfaz, ¿sí? Hay administración de recursos, administración de archivos, administración de tareas, servicio de soporte, sería lo que es Windows, ¿sí? Básicamente todos los programas que tiene Windows para que funcione, todos los programas y aplicaciones que nosotros vamos después trabajando, tienen que ver entonces con el software de sistema, ¿sí? Profe, Sí. ¿a qué se refiere con interfaz? Y tiene que ver con todo cómo nosotros configuramos nuestra computadora desde el tema, desde el protector de pantalla, desde el tipo de letra, todas esas configuraciones que a veces vienen prediseñadas, pero otras veces las diseñamos nosotros, ¿sí? Nosotros se las configuramos, ¿sí? Okay. El tamaño de la pantalla, todo lo que tenga que ver con las configuraciones. Bueno, yo en particular tengo Windows, algunas personas no tienen Windows, usan otros tipos de software, pero de sistema, pero la mayoría tenemos Windows, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, de lo que les decía, vieron que el paquete de Windows ya trae instalada la computadora, a veces no, pero la mayoría de las veces trae instalado todo lo que tiene que ver con las funciones del uso de una computadora, ¿sí? Y después están los programas aparte que uno le va descargando, por ejemplo, el paquete de Office, bueno, todo lo que yo les decía, ¿sí? Bien. Software de programa son los que utilizan los programadores, ¿sí? Los diseñadores de páginas, más que todo los diseñadores de aplicaciones, ¿sí? De software, que pueden ser de sistema de aplicación, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con programación son software de programa, ¿sí? Son herramientas entonces que sirven para crear, depurar y mantener sistemas. Ahí me fijo en el chat. Hay un alumno que quiere ingresar. Bien. Claro, por ejemplo, Narina dice otro sistema sería el Linux. Sí. Sí. Bueno. Y después tenemos los software maliciosos que se conocen como los virus, ¿sí? Estas son aplicaciones que tienen varios usos, depende de quién los haga, pero por lo general son maliciosos, ¿sí? Se usan para robar datos, robar información, para delitos cibernéticos, ¿sí? Muchas veces, la mayoría de las veces, las víctimas que instalan estos virus no saben que lo están instalando, ¿sí? Y pueden ingresar tanto en equipos personales como en corporativos, en empresas, ¿sí? Algunos más conocidos, bueno, virus, malware, también se lo conoce como malware, spyware, troyanos, gusanos, hay muchos, hay millones, o sea, si tuviéramos que hacer una lista, hay millones. Y bueno, para eliminar esto, para tratar de no tener tanto, primero hacer descarga segura, visitar páginas seguras, tratar de tener el antivirus lo más actualizado posible, no desinstalen los contrafuegos, digamos, los bloqueos que nos hace Windows, que viene ya instalado predeterminado, para evitar que entren todo ese tipo de software maliciosos. Vieron que por ahí ustedes entran a una página y se les abren ventanitas, bueno, todo eso, los pop-up que se llaman, bueno, hay millones, por eso les digo, para evitar todo esto, traten de tener antivirus, sí o sí, y no desinstalen, porque a veces ustedes en las configuraciones de Windows, para entrar a ciertas páginas, les pide que desactiven los bloqueos que tiene ya predeterminado Windows. Bueno, eso también es una manera. Si ustedes desactivan, por ahí pueden ingresar a algunos de estos software maliciosos, ¿sí? Bien. Bueno, acá esto de software según el derecho de autor,
Era lo que estábamos hablando el otro día cuando veíamos la evolución de Internet, que veíamos la 1.0, 2.0, 3.0. Espérenme un segundo que les voy a bajar desde acá el volumen a los chicos porque se ve que no, mis niñas no entendieron la... Bien, ahí está. Bueno, les decía, vieron que yo les decía que en esta web 3.0 nosotros tenemos posibilidades de intervenir en algunas páginas y modificar incluso las páginas web. Podemos formar parte, digamos, de un Google Maps, podemos brindar datos, digamos, o también formar parte de esa configuración o de la producción de algunas páginas, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que nosotros podamos entrar o no en esas modificaciones? Depende del tipo de software según derecho de autor, ¿sí? Hay páginas, hay aplicaciones, hay programas que se crean como freeware. ¿Qué significa freeware? Que no hay pago por licencia, o sea, es gratuito. Todo el mundo puede acceder, puede utilizarlo y no me va a provocar ningún tipo de problema, ¿sí? Conserva sus derechos de autor de la persona que lo diseñó, del grupo de personas que lo diseñó, y me da una cierta normativa, digamos, de cómo lo debo utilizar. Pero cualquiera lo puede descargar, no tengo que pagar absolutamente nada, ¿sí? Bien, en el caso del shareware, tiene ciertas restricciones, ¿sí? Ahí nosotros podemos acceder, lo podemos utilizar, pero a modo prueba. Es lo que la mayoría de las veces nos pasa con muchísimas páginas, muchísimos software o aplicaciones que nos dejan hacer ese modo prueba como limitado, ¿sí? Y después, si queremos usar el 100% de las herramientas, ahí tenemos que pagar, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, las funciones son por tiempo limitado. Hay un modo de prueba con algunas restricciones. Algunas empresas colocan marcas de agua con sus logos, ¿sí? Bien. Después tenemos el software libre de código abierto, que estos eran los software que yo les decía, que la mayoría, digamos, de los lugares... A ver, espérenme un segundo. Ay, perdón, chicos. Les decía, el software libre tiene un código abierto, o sea, quiere decir que invita a todos los usuarios a poder modificarlo, a hacerle mejoras, ¿sí? A poder usar esos software de programa para modificarlo y hacerle, digamos, cambios, que todos los usuarios tienen acceso a eso, ¿sí? A diferencia del Algo privado. así como Wikipedia. Claro, algo así como Wikipedia. En realidad, Wikipedia me permite hacer cambios, digamos, hacer algunas modificaciones, pero no sobre todo ¿cómo les puedo explicar? No me permite cambiarle el interfaz, por ejemplo, de la página, ¿sí? O sea, como que hay algunas cosas que sí están restringidas en Wikipedia, pero sí me permite hacer, digamos, modificaciones en el contenido. ¿Qué pasa? Wikipedia tiene filtros, o sea, cada cosa que yo, por ejemplo, yo hago una denuncia de que hay un contenido que está mal o está erróneo, eso va a un equipo que me va a decir si yo tengo razón o no, ¿sí? O si yo quiero subir un contenido, va a ir a un equipo que va a hacer como un filtro y va a fijarse si lo que yo estoy subiendo es de calidad, ¿sí? Entonces, Wikipedia no sería el caso de estas páginas. Sí me permite hacer uso, digamos, y hacer algunas modificaciones, pero no es un 100% software libre, porque no me deja cambiar el 100% de las cosas y tiene como una restricción, ¿sí? En el código libre, más bien, se le da acceso a los usuarios al código fuente. Esto tiene que ver mucho con programación, ¿sí? Con el código de programación original, con el que fue fabricado ese software, y de ahí las personas que estén interesadas en modificar el software digamos, de programación de esa página o de esa aplicación o de ese programa, lo pueden modificar, personalizar y a la vez distribuirlo. No tiene Profe, derecho de autor. Sí. pregunta Nerina si Android sería un sistema abierto y iPhone un sistema cerrado.
Tendría que averiguar, pero creería que ninguno de los dos es abierto. No, porque No, salvo que el celular esté rodeado, no se puede modificar nada de lo que sea Android. claro, aparte, esto es más para algunos software más chiquitos, por ejemplo, juegos. Hay juegos que me permiten hacer que los distintos usuarios hagan modificaciones en los mismos juegos, en el mismo formato de juego. Se crea una versión, por ejemplo, beta del juego y ahí todas las personas pueden ir haciendo cambios. Pero algo tan grande como iPhone o Android me parece que no sería del código abierto. Tendría que averiguar. ¿Vos por qué decías, Nerina? Claro, esto es más... Sí, perdón, Lourdes, te escucho. No, creo que no tiene micrófono. Ah, bien. Claro, esto, digamos, el sistema son sistemas operativos, ¿sí? Pero es como muy amplio, me parece. Yo diría que este tipo de software abierto, por ejemplo, es más para una versión, por ejemplo, un juego, un programa, una aplicación. Cuando usted habla de juego, ¿vendrían a ser los juegos en red? Pueden ser juegos en red o pueden ser juegos que descargamos, como software, digamos, que descargamos. Lo que tiene de distinto Android es que, por ejemplo, tiene el Play Store, donde uno puede acceder a muchas aplicaciones gratuitas, que en iPhone creo que no, creo que en iPhone tenés que sí o sí descargar y pagar. No sé, no tengo iPhone como para decirles, pero creo que hay una diferencia de esas en el Play Store, me parece. Tiene algunas aplicaciones que, o sea, que Android tiene y que iOS no, y así. Claro, que son exclusivos de uno o del otro. Claro, no, esto, digamos, tiene que ver más con programas o juegos, algunos tipos de programas que se hacen de ocio o de herramientas de trabajo que le permiten a los usuarios entrar el código fuente. El código fuente es lo que me va a permitir hacer cambios en la programación, ¿sí? Entonces, no tiene que ver solamente con el contenido, sino también con la programación en sí de ese programa o software o aplicación, ¿sí? Lo que tiene de distinto es que no tiene una restricción de derecho de autor. Entonces, las personas pueden distribuir gratuitamente, libremente, ese software, ¿sí? Ese programa o esa aplicación, y no van a tener problemas, digamos, legales, porque no está asociado, digamos, a un derecho de autor cerrado, ¿sí? Distinto es de los otros tipos de software, estos privativos, donde sí hay un derecho de autor y la persona no puede, ni siquiera, no lo puede modificar, ningún usuario lo puede modificar, ningún usuario lo puede compartir, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del paquete de Office. El paquete de Office lo tenés que comprar sí o sí, y nadie puede acceder a cambiarle nada a Microsoft, digamos. Entonces, bueno, es ahí la diferencia. ¿Se ve la diferencia? Sí. Bien. Y después tenemos los comerciales que tienen como finalidad ganar dinero. Generalmente son privativos y a la vez también comerciales, ¿sí? O sea que se busca vender el producto, ya sea un programa o ya sea una aplicación, ¿sí? Bueno, eso sería sea un derecho de autor, no es para que lo sepan así al 100% tan puntualmente los distintos tipos de software sea un derecho de autor, pero sí me interesa que sepan que hay algunos software que se pueden modificar, hay algunos software que no se pueden modificar y que nosotros como usuarios tenemos a veces la posibilidad de, digamos, de hacer modificaciones, de compartir, digamos, de distribuir algunos software y otros que no, ¿sí? La mayoría de estos shareware o de software libres pertenecen a algunas organizaciones, por ejemplo, que están interesados en hacer mejoras en algo. Por ejemplo, yo utilizo mucho un programa que es libre, o sea que es gratuito, digamos. Perdón, no es libre, es freeware, o sea que es gratuito, no tiene pago por licencia, que se llama Photoscape. No sé si lo conocen. Es un editor de imagen muy bueno, es mucho más sencillo que el Photoshop o que el Adobe. Forma parte, si ustedes se fijan, entran a la página, es .org, porque es una organización que crea un software para dar un servicio, digamos, a las personas, a los usuarios, ¿sí?
Bueno, vayamos ahora a lo que son las aplicaciones o programas, ¿sí? En realidad, más que yo les leo la definición, pero la idea es que ustedes sepan distinguir estos tipos de aplicaciones o programas que están dentro de lo que son los software, ¿sí? Bueno, son secuencias complejas de instrucciones y procesos orquestados para cumplir una tarea específica en una computadora o en un sistema de computadora. También entra para el caso de los celulares, ¿sí? Y bueno, se crean a partir de un código matriz, de un código fuente, y luego después tienen archivos ejecutables por el usuario y por el sistema, ¿sí? Se ejecutan a través de un CPU o de una computadora, ¿sí? Ya viene diseñado para que la persona, si ustedes descargan un programa, una aplicación, un software, perdón, viene el archivo ejecutable. Yo toco ese, la mayoría de las veces es .exe. Bueno, tocan ese archivo y comienza, digamos, el programa, ¿sí? Bueno, de esto simplemente eso, nada más. Están programadas, obviamente, por una persona o un grupo de personas y forman parte del software, como dijimos antes, ¿sí? Bueno, acá vamos a encontrar dos categorías de estas aplicaciones o programas. Pueden ser como recurso informático o como recurso telemático, ¿sí? Cuando forman parte de los recursos informáticos es porque me permite realizar procesamiento y tratamiento de la información, ¿sí? ¿Qué software, qué programas o aplicaciones conocen ustedes que entrarían dentro de estos recursos informáticos? Que procesen o que hagan tratamiento de la información. Podría ser una red social, por ejemplo, Instagram, Bien, ahí hay tratamiento y hay procesamiento de información. ¿Qué más? Facebook, Twitter. Bien, bien, bien. Todo lo que tiene que ver con las redes sociales entraría Claro. bien. ¿Qué más? Gmail. Los convertidores, profe, pueden ser. Los convertidores. Sí, por ejemplo, hay una página que te convierte los Word en PDF o las imágenes. Ah, bien. Sí, tiene que ver con el tratamiento de la información. Todo lo que son herramientas de trabajo, ¿sí? Todo lo que es el Google Docs, Excel, tiene que ver con el tratamiento de la información o el procesamiento de la información, ¿sí? Bien. Hay una distinción con respecto a las redes sociales que ya se las voy a decir, ¿sí? Que capaz que entren en los dos. Ahora vamos a ver. Pero todo lo que tiene que ver con ingresar información, procesar información y hacer tratamiento de esa información, tiene que ver con los recursos informáticos, ¿sí? Chau. Bueno, gracias. Los recursos telemáticos, déjamelo así nomás el portón, yo cierro yo. Gracias, Ma. Los recursos telemáticos ahora, fíjense, tienen que ver más con la comunicación y con el acceso a la información, ¿sí? Por ejemplo, los navegadores web, las páginas web que me permitan ingresar a ese acceso de información, tienen que ver con los recursos telemáticos. Recién les decía que la red social, fíjense, ¿me sirve para hacer un procesamiento de la información? Sí, porque yo en Twitter puedo tuitear una información. También tiene que ver con el tratamiento de la información, si ustedes se fijan, ¿sí? Y en el recurso telemático está también ligada a la comunicación, ¿sí? Y acceder a información. Entonces, en el caso de las redes sociales, ahí tenemos que pueden entrar en los dos, tanto en uno como en otro. Recurso telemático puro que se les ocurra, que tiene que ver, digamos, por ejemplo, me decían recién el Gmail. Bueno, ahí también está orientado a la comunicación, los correos electrónicos, ¿sí? Pero acá también habla, por ejemplo, como yo les decía, de un buscador web, un navegador web que me permite acceder a la información, ¿sí? Ahí serían los recursos telemáticos y orientados a la comunicación en sí, ¿sí? Por ejemplo, radios online o televisión satelital, por ahí podemos encontrar acá, ¿sí? Bueno, y ahora una diferencia grande que hay
que a lo mejor lo conocemos como algo similar y no nos damos cuenta o a veces no lo sabemos distinguir. Por un lado tenemos un navegador web, ¿sí? Que es, por ejemplo, el Google Chrome, es uno, hay muchos. Y por el otro lado está el buscador, ¿sí? Yo ahora les muestro para que ustedes distingan. Esto es el buscador de Google y acá tenemos el navegador, ¿sí? Cuando yo ingreso a una página puntual, estoy usando el navegador web. Cuando yo uso acá el buscador, ¿sí? ¿Por qué les hago esta distinción? Porque no es lo mismo, no está dentro de lo mismo. El navegador web se tiene que descargar y se tiene que instalar en nuestra computadora. En cambio, el buscador, digamos, no. ¿Sí? El buscador es como un servicio que nos ofrece el navegador. ¿Entienden la diferencia? No, profe, ¿cómo sería? Bien, lo vamos a leer para que ustedes lo entiendan mejor. El navegador web, por ejemplo, Google Chrome, ¿sí? Es un navegador web. Hay otros, ¿conocen otros ustedes? YouTube, Sí, No, hay uno Google que es como Académico. el Firefox, Google Académico no es un navegador web, es el un buscador. Firefox, ¿Cómo, Cande? Firefox, algo así, que era como un... Es otro Firefox, internet también. Mozilla, Firefox, sí. Bien. El Opera también. Son navegadores web, ¿sí? Me sirven para poner páginas, para acceder a Internet y poner páginas, ¿sí? El Internet Explorer también es un navegador web, ¿sí? Todos esos que ustedes me están nombrando del Google Chrome, que es el que también solemos utilizar, son programas, ¿sí? Ustedes los tienen que descargar en su computadora. A veces vienen instalados y otras veces no. Sin ese navegador web, ustedes no pueden acceder a Internet, ¿sí? En los celulares, la mayoría de los celulares ya lo traen instalados, pero en las computadoras hay veces que sí y hay veces que no, ¿sí? Ahora el Internet Explorer se llama Microsoft Edge. No sé si sabían, pero bueno, es como que hizo esa actualización. No se llama más Internet Explorer. Capaz que en algunos Windows viejos lo puedan encontrar todavía como Internet Explorer, ¿sí? Bueno, entonces, para usar Internet yo tengo que tener un navegador web y lo tengo que descargar en mi computadora. Si no, de ninguna manera con una computadora podría acceder a Internet, ¿sí? Sin el navegador web. Bien, entonces, es un programa informático que permite al usuario ingresar a las páginas web que desee, siempre que conozca la dirección URL en donde se encuentra o bien haga clic en el hipervínculo que conduzca a dicha página. Es decir, para saber hacer uso de cualquier tipo de página desde el navegador web, que sería desde acá arriba, como les decía, ese es el navegador, ¿sí? Yo tengo que poner la página, ¿sí? Yo tengo que escribir www tal. Ahora, yo no sé la página web, yo no tengo ni idea, quiero buscar unas botas de la marca no sé cuánto y no conozco cómo es la dirección de la página web. Entonces ahí uso el buscador. El buscador no es un programa que yo no lo tengo que instalar en mi computadora. Ya me lo trae el navegador, ¿sí? Es una herramienta, el buscador es una herramienta que trae el navegador, ¿sí? ¿Ven ahí la diferencia? Sí, profe. Entonces, el explorador web es el sistema informático que nos permite encontrar páginas web o resultados en base a la frase o palabra que hayamos ingresado y estemos buscando, ¿sí? Ahí nosotros podemos poner palabras y en esa palabra me puede encontrar la página web para acceder a esa página web, ¿sí? Son dos cosas distintas. Era para que lo vean porque muchas veces pasa esto, vieron como que no nos damos cuenta que hay dos cosas distintas, pero sobre todo para que entiendan que el navegador web es un programa descargable, ¿sí? El buscador web no, es una herramienta que trae el navegador. O sea, profe, que el navegador web sería la aplicación o el programa, digamos, y el explorador web, a dónde buscamos, digamos. Exacto, Ah, ok. exacto. Es una herramienta de los navegadores. Todos tienen Opera, el Internet Explorer, todos los que ustedes conocen como navegadores tienen una herramienta de buscador, ¿sí? O sea que, por ejemplo, Google sería un explorador web.
Google Chrome es un navegador. Google Chrome es el navegador. Ah, sí. Digamos, el buscador sería digamos, ustedes en los celulares lo tenemos bien distinguido. Vieron que tienen por un lado el icono de Google Chrome y por el otro lado tienen como el rectángulo donde buscar. En la compu tienen todo junto, digamos, ¿sí? YouTube sería un navegador. No, YouTube no es un navegador. Es un programa que aloja videos, ¿sí? Pero no se puede usar, tiene un servicio de buscador, ¿sí? De buscar videos, pero no es un navegador, ¿sí? Fíjense en que cuando ustedes acceden a YouTube, ingresan a través de una página web, ¿sí? Y o sea, el navegador, el Google Chrome, no es una página web. ¿Me siguen? Bueno, vamos ahora a esta clasificación, ¿sí? Profe. Sí. Ahora tenemos a las 11:20, tenemos técnicas. Ya son las 11:20, sí, chicos, disculpen. Bueno, gracias, siempre se me pasa. Iba a poner la alarma, pero mis hijas me llevaron el celular, así que debe estar sonando. Hay algo que no termino de entender de los periféricos de entrada y salida. Bueno, ¿quieren que mañana lo retomemos? Sí, así les doy el tiempo. Y me quedo 2 segunditos más, les explico, pero si quieren mañana a mí me faltaba lo del videíto. Sí, mañana hacemos entonces. Terminemos de ver esto, hacemos lo del video que le faltaba a algunos grupos y les vuelvo a retomar esto, Jessica, de los periféricos de entrada y salida, ¿sí? Así no les robo tiempo Gracias, profe. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, la asistencia la toma por Classroom. La asistencia no, en realidad es por el enlace. Ahí se los vuelvo a compartir por las dudas que haya quedado alguien sin. Dale. Claro, vos lo cargas.